Hola, buenas tardes. Les damos la bienvenida a esta plataforma telemática y bueno, antes de comenzar les recordamos que esta charla va a ser grabada, por tanto quien no quiera aparecer y esté conectado a Zoom pues puede bloquear la imagen o salir de la plataforma y seguirla a través de YouTube. Y por favor les rogamos que apaguen sus micrófonos para que durante la intervención pues no haya ningún tipo de interferencia. El esquema que seguiremos es el habitual, cuenta pues con 30 minutos de exposición y a continuación, mediante la herramienta de pedir la palabra o a través del chat, daremos paso a la participación y preguntas que moderará Lucas. Hoy, desde nuestro ciclo de Artesanas y Artesanos de la Reconciliación, el Centro Loyola, en colaboración con el Colegio San Ignacio de Loyola, Radio ECA y la CVX, les invitamos a participar en la charla Feminismo y Teología, Perspectivas. Para ello, contamos con la profesora Lucía Ramón Carbonell, del área de Teología del Centro Cristianismo y Justicia. Lucía Ramón es filóloga, filósofa, disculpe, y teóloga laica. Es profesora del Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Valencia, de la Facultad de Teología, en la Cátedra de las Tres Religiones de la Universidad de Valencia, y en la Escuela Feminista de Teología de Andalucía, vinculada a la Universidad de Sevilla. En estos centros imparte docencia de ecumenismo, diálogo interreligioso e historia y práctica de la teología feminista. Y además es columnista de la revista Nueva Vida. Lucía, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Hola, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Algunas cosas de las que has leído en el currículum son cosas que hice en el pasado que ya no continúan, pero bueno, tienen que ver con mi vida y con mi trayectoria, así que está bien. ¿Empezamos entonces? Muy bien, estupendo. Pues buenas tardes a todas y a todos. La verdad es que estoy encantada de compartir este rato. Es una situación un poco extraña porque no puedo veros a todos en la pantalla y estoy acostumbrada a hablar siempre pues pudiendo mirar al público y pudiendo interactuar más. Aún así, pues bueno, intentaré hacerlo lo mejor posible y luego tenemos un ratito para el diálogo que espero que sea enriquecedor. El tema que me habéis propuesto, feminismos y teologías, perspectivas, me parece muy bonito porque es un tema muy abierto. Y lo primero que quiero plantear respecto a este tema, esperad un segundo que silencie el teléfono. Vale, ya, que no quiero que esté pitando. Vale. Bueno, pues lo primero que quiero plantear respecto a este tema es que muchas veces se plantea como algo incompatible. Parece que la religión, la espiritualidad y el feminismo sean dos cosas contradictorias, imposibles de unir, que no tienen ninguna relación. Yo precisamente lo que voy a plantear en mi intervención es justamente lo contrario. Yo misma soy una teóloga feminista y entiendo que es muy difícil un cristianismo en el siglo XXI que no se sume a la causa de la igualdad y del reconocimiento de la igual dignidad entre hombres y mujeres. Sí que es verdad que aquí tendríamos que matizar cuando hablamos de feminismo o de feminismos, de qué feminismos estamos hablando, también cuando hablamos de teología, incluso cuando hablamos del cristianismo, hay un cristianismo más de emancipación y hay un cristianismo pues, más sociológico, más conservador, es decir, habría que entrar en muchos matices. ¿Desde dónde voy a hablar yo? Bueno, pues yo voy a hablar como una mujer cristiana, creyente, teóloga, también formada en filosofía, profesora de filosofía, involucrada en los movimientos de mujeres y que se identifica con un feminismo cristiano. Y voy a hablar desde un lugar que es precisamente ese espacio que han abierto los movimientos de mujeres en el siglo XX y que ya continúan avanzando a lo largo del siglo XXI. A menudo se ha hablado del siglo XX como el siglo de las mujeres y ciertamente estamos en medio de una revolución pacífica, afortunadamente. El feminismo es una de las pocas corrientes de pensamiento que ha contribuido a la transformación social sin matar, sin matar la violencia, al revés, la violencia. Y en este momento seguimos en esa revolución, en esa transformación en marcha,
a la que muchas mujeres creyentes de diferentes espiritualidades y de diferentes religiones también estamos contribuyendo. Esta dimensión de un feminismo creyente o con una profundidad espiritual muchas veces no se reconoce o es también invisibilizada dentro del propio movimiento feminista. Y sin embargo, son muchas las mujeres que de una motivación creyente y espiritual han participado en distintos movimientos sociales por la paz, la justicia, la igualdad, la ecología y también por los derechos de las mujeres. Aunque realmente podemos decir que es en el siglo XX cuando esa lucha y esa presencia colectiva y más organizada se ha hecho más visible, se ha hecho creciente y se ha hecho irreversible. Por eso hablamos del siglo XX como el siglo de las mujeres. Las mujeres hemos irrumpido con fuerza en los movimientos sociales y se están haciendo muchas aportaciones tanto en el ámbito social, político, económico, como en el ámbito académico. Y también en el discurso teológico y en el ámbito de la espiritualidad y del liderazgo religioso. Como estaba diciendo hace un momento, para muchos feminismo, teología, religiones parece algo incompatible. Y sin embargo, si nos vamos a los orígenes del feminismo contemporáneo, a mediados del siglo XIX, en el movimiento sufragista de los Estados Unidos, encontramos que aquellas mujeres que lideraron lo que se conoce como la segunda ola del feminismo, las sufragistas, muchas de ellas fueron mujeres para las que había un vínculo profundo entre el pensamiento teológico y el desarrollar un discurso religioso alternativo, emancipador para las mujeres desde las fuentes originales y la lucha política y social por los derechos de las mujeres, en ese momento fundamentalmente el voto, fueron de la mano y se reforzaron mutuamente. Las activistas que escribieron una obra impresionante de finales del XIX que se llama La Biblia de las Mujeres, que está publicada por la Universidad de Valencia, en la editorial Cátedra, fueron las mismas, muchas de ellas, no todas eran creyentes, pero muchas de ellas sí, que redactaron la Declaración de Sentimientos de Seneca Falls, que es un texto y un encuentro fundacional del feminismo moderno que se celebró en Nueva York en el año 1848, a mitad del siglo XIX, y la Biblia de las Mujeres se publicó a finales del XIX. Estas mujeres recurrieron a la Biblia y a una lectura de la Biblia desde esa clave igualitaria, emancipadora, de justicia, de recuperar las figuras femeninas y el mensaje liberador de la Biblia para las mujeres, recurrieron a ese texto como un discurso que les permitía reivindicar que las mujeres eran iguales a los hombres en un contexto en que el propio Darwin, en El origen de las especies, y otros autores defendían una diferencia sustancial entre hombres y mujeres y una inferioridad de las mujeres con respecto de los hombres. En cambio, en la posibilidad de una interpretación diferente de la Biblia, estas mujeres encontraron una motivación para su lucha y argumentos también en el ámbito público. Os voy a leer algunos fragmentos breves del documento de la Declaración de Sentimientos de Seneca Falls para que veáis cómo argumentan. Y ellas van a argumentar desde su propia fe. Hemos de pensar también que estamos en el contexto de los Estados Unidos, que es un poco distinto al nuestro, pero es interesante. Fijaros, dice, decidimos que todas las leyes que impiden que la mujer ocupe en la sociedad la posición que su conciencia le dicte o que la sitúen en una posición inferior a la del hombre son contrarias al gran precepto de la naturaleza y por lo tanto no tienen fuerza ni autoridad. Bien, ¿cuál es el gran precepto de la naturaleza? Que es el precepto de Dios. Y fijaros que ellas se identifican frente a una visión en la que la naturaleza y las ciencias naturales condenaban a las mujeres a una situación de inferioridad. Ellas decían, no, ¿cuál es el gran precepto de la naturaleza? Ese que ha inscrito Dios en la naturaleza. Y lo describen así, que el hombre ha de perseguir su verdadera y sustancial felicidad. Una ley de la naturaleza dictada por Dios que tiene primacía sobre cualquier otra. Y ninguna ley humana tiene valor si la contradice. ¿Vale? Este derecho de todo ser humano a buscar su propia felicidad, su realización, a ser tratado de manera igual,
a su libertad, ese derecho a buscar libertad y su felicidad, es una ley de la naturaleza dictada por Dios, para todos los seres humanos, todos absolutamente, evidentemente también las mujeres. A partir de esta tesis, ellas deducen cosas como lo que os voy a leer ahora. Decidimos, y fijaros que dicen decidimos, ¿vale? El documento de Seneca Falls es una declaración de principios. A pesar de todo lo que nos dice la cultura, lo que nos dicen las iglesias, lo que nos dicen los académicos, nosotras decidimos que la mujer es igual al hombre, que así lo pretendió el Creador y que por el bien de la raza humana exige que sea reconocida como tal, ¿vale? Ellas fundamentan su argumentación en el propio designio del Creador. Decidimos que la mujer se ha mantenido satisfecha durante demasiado tiempo dentro de unos límites determinados que unas costumbres corrompidas y una tergiversada interpretación de las Sagradas Escrituras han señalado para ella, y que ya es hora de que se mueva en el medio más amplio que el Creador le ha asignado. Decidimos que es deber de las mujeres de este país asegurarse el sagrado derecho al voto. Decidimos que la rapidez y el éxito de nuestra causa depende del celo y de los esfuerzos tanto de los hombres como de las mujeres para derribar el monopolio de los púlpitos y para conseguir que la mujer participe equitativamente en los diferentes oficios, profesiones y negocios. Bueno, he traído este texto a colación porque luego, si queréis, lo comentamos en el diálogo. Mucha gente sitúa en oposición feminismo y cristianismo, y si vamos a las fuentes originarias, a la propia historia del movimiento feminista, vemos que esto no es así, ¿no? Y quería que por lo menos tener un texto que os sirviera de referencia en esa dirección. Vamos a ir un poco más lejos, porque no vamos a hablar del siglo XIX y de Seneca Falls. Después de la segunda ola vino la tercera ola, ya estamos en la cuarta ahora mismo. Pero lo que sí que podemos decir es que a pesar de los avances importantes que se han dado en los derechos civiles y políticos, en el acceso a la educación, seguimos viviendo en un sistema global y en un sistema social en el que unas élites blancas y masculinas son las que controlan el poder económico, político, cultural y religioso. Esta situación no ha cambiado radicalmente. Seguimos teniendo unas minorías, unas élites, que fundamentalmente son blancas, occidentales, masculinas, que toman realmente las decisiones que nos afectan a la mayoría de los ciudadanos del mundo. Sí. En nuestro mundo todavía la política se escribe en femenino. No solo tenemos una feminización de la pobreza y una explotación laboral femenina a escala global, y una feminización de la supervivencia. Estamos en un sistema que excluye la feminidad, muchos elementos que tienen que ver con valores femeninos, como son el cuidado de la vida, el cuidado de la tierra, el sostenimiento de las redes de vida, y feminiza lo excluido. O sea que todavía vivimos disociados, ¿no? Siguen prevaleciendo relaciones de desigualdad y de dominación entre hombres y mujeres, y todavía hoy, que es lo que me parece más importante destacar, el género, junto con la clase social y la raza, el hecho de nacer niña, de nacer mujer, condiciona sustancialmente las oportunidades, el riesgo de pobreza, la carga de trabajo, la integridad física o sexual de las personas. Esto todavía es un hecho. No obstante, a pesar de esto, la fuerza de las mujeres y esa ansia de libertad, de justicia, sigue abriendo brechas, sigue abriendo nuevas posibilidades. Y en medio de grandes dificultades y de dolores de parto, muchas mujeres y cada vez más hombres, también feministas, pues seguimos luchando por ese mundo más equitativo, más igualitario. La paz, si la entendemos en términos evangélicos, como plenitud de vida compartida para todos y para todas, solo se puede fundar en unas relaciones justas, en el respeto, en la reciprocidad, también entre hombres y mujeres. ¿Por qué es fundamental la aportación de las teologías feministas? ¿Qué hemos aprendido en este proceso de retroalimentación entre la reflexión
y la práctica social, la acción social, que son las propias teologías feministas, ¿no? Donde hay una retroalimentación entre la teoría y la praxis. ¿Qué retos afrontamos los movimientos sociales y espirituales que nos sentimos comprometidos con la justicia, con la paz, con la integridad de la creación, desde una visión de la espiritualidad y de la religión emancipadora y liberadora? ¿Cuáles son los retos que afrontamos desde esta perspectiva que a mí me gusta llamar verde y violeta, ¿no? Teniendo en cuenta estas dos dimensiones? Bueno, pues primero quiero destacar una constante histórica que desgraciadamente sigue repitiéndose y que, por lo que todavía es importante esa dimensión de organización y de visibilización de las mujeres de manera organizada, por la que todavía sigue importando el que nos organicemos y nos visibilicemos. Y es que a lo largo de la historia hemos visto que en muchos momentos las mujeres han participado en luchas por la abolición de la esclavitud, por el derecho al voto, con otros colectivos, ya desde la Revolución Francesa. Y cuando llegó el momento de consolidar esos logros, fueron dejadas de lado. Es decir, ellas ayudaron o participaron junto con los revolucionarios franceses en la lucha por los derechos del nuevo orden social, y luego, cuando se consiguieron estos derechos, fueron excluidas de la política, del parlamento, de la vida pública, del poder legislativo. Lo mismo pasó con la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos y se ha ido repitiendo a lo largo de la historia, ¿no? Aunque muchas mujeres iniciaron y lideraron estos procesos de lucha, muchas veces fueron después dejadas de lado. Y otra dificultad con la que nos hemos encontrado es que a veces el hecho de que se permita que ciertas mujeres alcancen ciertas posiciones de poder o ciertas posiciones visibles lleva a una impresión errónea. El que haya algunas mujeres en ciertos puestos de poder no implica que la gran mayoría de las mujeres, especialmente de las mujeres empobrecidas, sigan estando en una situación cada vez más complicada. Esto se pone de manifiesto en lo que he comentado por un lado, vemos que hay cada vez una mayor feminización de la pobreza, un aumento, pues no sé, de la explotación sexual, de la trata, etcétera, pero al mismo tiempo van apareciendo más mujeres visibles en la política. No siempre hay una correlación. El hecho de que una mujer ocupe un cargo de poder tampoco implica que vaya a buscar transformaciones que beneficien a las grandes mayorías marginadas. No solo las mujeres, sino también otros grupos. Lograr un mayor poder y visibilidad en un mundo patriarcal sin transformarlo, sin cambiarlo, también es una tentación para las mujeres y para los varones privilegiados. ¿Cómo podemos transformar esa situación? Y en este terreno yo creo que hay una aportación importante que es precisamente esa conciencia feminista. Y ahí quiero destacar que el feminismo es un movimiento, una teoría ética, social, política, que se remonta a la Revolución Francesa y cuyo objetivo es el reconocimiento de la igualdad entre hombres y mujeres y no el hacer prevalecer un sexo sobre otro. ¿De acuerdo? Mucha gente hoy en día, mis alumnos de filosofía, confunden feminismo con embrismo o entienden que el feminismo es lo opuesto del machismo. No es así. Se trata de construir un mundo donde nadie prevalezca sobre otros, donde no haya tiranía, donde no haya una mitad invisible y una mitad que obtiene la mayoría de los beneficios sociales. Se trata precisamente de acabar con estas distintas formas de tiranía y donde mujeres y hombres crezcan como sujetos libres y responsables de sus propias vidas, ¿no? Este sería el objetivo. Hay muchas diferencias entre las corrientes feministas. Ser feminista no consiste en estar de acuerdo con las posiciones y las reivindicaciones de todos los grupos feministas. Yo estoy en desacuerdo con muchas posiciones de otros grupos que se consideran feministas y, sin embargo, a pesar de estas diferencias, de esta diversidad, que yo creo que es muy rica porque nos obliga a dialogar, a pensar, a argumentar, a buscar soluciones, nos exige mantenernos lúcidos, despiertos, abiertos a la crítica, a los argumentos de unas y de otras, ¿no? A pesar de estas disensiones,
y de estas oposiciones a veces muy fuertes, en lo que todos los feminismos estamos de acuerdo, lo que define al feminismo, es esa idea básica de que necesitamos una transformación social hasta que logremos que toda niña que nazca en cualquier lugar del mundo, en cualquier contexto histórico, en cualquier cultura, tenga desde su nacimiento el mismo horizonte de posibilidades que tendría si naciera varón. Mientras no logremos que nacer niña o nacer niño no implique ya una marca de género, una socialización en la desigualdad y en la discriminación, el feminismo sigue siendo necesario. Desde esta perspectiva, el feminismo trata de transformar los discursos sociales, las prácticas sociales, las relaciones, las estructuras sociales. Y en este ámbito es fundamental el discurso religioso. Independientemente de que seamos creyentes o no, todas nuestras culturas, nuestras civilizaciones tienen una matriz religiosa y espiritual. El cristianismo es una matriz fundamental en Occidente, no es la única, hay más elementos, pero es una matriz fundamental. Si queremos deconstruir una visión patriarcal del mundo, si queremos construir una sociedad más justa, necesitamos también releer nuestras tradiciones espirituales y religiosas, que además, y eso es lo que aportaríamos desde la teología feminista, pueden ser transformadas. El feminismo nos aporta una herramienta muy potente para entender cómo funcionan, cómo se organizan los sistemas y los discursos de dominación, sobre todo con determinados grupos sociales, y en el caso de la espiritualidad y la teología, puede ser una herramienta muy útil para que nosotros analicemos nuestra propia tradición religiosa y encontremos ahí cómo podemos volver a su formulación más originaria. Y ahí es el otro punto en el que quiero insistir. Cuando hablamos de feminismo cristiano, estamos hablando no simplemente de algo nuevo, de una moda, porque ahora, bueno, el feminismo parece que es un movimiento importante, etc. No, estamos hablando desde la teología feminista, desde las teólogas feministas, estamos hablando de volver a los orígenes, a las fuentes de nuestra propia fe, de nuestra propia espiritualidad. Si profundizamos en la tradición cristiana, si profundizamos en el cristianismo, en el fundador del cristianismo, en la propia práctica de Jesús, nos vamos a encontrar con una afirmación muy clara. Varones y mujeres somos imagen de Dios, tenemos la misma dignidad. La comunión de toda la humanidad sin exclusiones, la comunidad reconciliada de hombres y mujeres es una dimensión fundamental del reino de Dios. Jesús llamó a un discipulado de iguales, tanto a varones como a mujeres, a su seguimiento. El reinado de Dios es un espacio de no dominación patriarcal, tal y como lo entendía Jesús. Y además, podemos decir desde la propia praxis histórica de Jesús, de cómo Jesús se relacionaba con la gente, con las mujeres de su época, que para él, sin la salud integral de las mujeres, no había salvación. Es decir, un elemento fundamental del reino de Dios es que las mujeres sanan, van siendo sanadas de todas sus dolencias. Van a encontrar una curación que además las va a dinamizar, las va a poner en marcha, las va a llenar de energía, las va a llenar de libertad. Podemos decir en este sentido que Jesús no se mantuvo imparcial, tomó postura de forma inequívoca. En su época la discriminación estaba enfermando, incluso matando a muchas mujeres. Son muchos los relatos evangélicos que ahora no me da tiempo a enumerar, pero que seguro que conocéis por el tipo de público que hay en la charla, donde aparecen esos encuentros de Jesús con mujeres que necesitaban sanar y que pedían la sanación. Hoy, como en la época de Jesús, pues la discriminación sigue enfermando, sigue matando, sigue dañando a muchas mujeres en todo el mundo, a unas más que a otras, y en este sentido todas y todos tenemos la exigencia de transformar esa situación.
¿Y qué nos encontramos cuando analizamos el cristianismo posterior a Jesús, ¿no? He hablado de un cristianismo originario, donde el reino de Dios aparece como un espacio de no dominación patriarcal, y sin embargo nos vamos a encontrar que a lo largo de la historia del cristianismo, en las iglesias, no solamente en la Iglesia católica, va a haber una ambivalencia. La experiencia de fe, la experiencia religiosa, va muchas veces a moverse entre un discurso a veces misógino, ¿no? Entre la misoginia, el desprecio hacia la mujer, y por otro lado el empoderamiento espiritual. Vamos a tener estos dos elementos. Misoginia, que es la que necesitamos releer, criticar, transformar, deconstruir, y empoderamiento espiritual, que es lo que tenemos que potenciar, que es lo que podemos desarrollar. Bueno, veo que me quedan unos minutos, entonces no voy a explicar mucho más de esto. Si os interesa, luego igual en otro momento lo podemos hablar, ¿no? A lo largo de la historia, solo una mención, bueno, pues del cristianismo nos vamos a encontrar con una construcción de la mujer como la otra del varón, algo que explica muy bien Simone de Beauvoir. La mujer aparecerá como Eva, la seductora, como agente de Satán, ¿no? Como tentación, como peligro. La mujer va a aparecer como más impura que el hombre por su cuerpo, va a aparecer también como un varón defectuoso. Esto ya viene de los griegos, ¿no? La mujer va a aparecer incluso como mal. Necesitamos leer la teología cristiana en clave de bendición y no de maldición. Parece que todavía esa visión de Eva y esa oposición entre Eva y María, bueno, pues sigue teniendo demasiado peso, demasiada fuerza. Sin embargo, apenas nos encontramos una palabra sobre el mal padecido por las mujeres por el hecho de ser mujeres, y que muchas veces será infligido por los propios varones y por un orden social patriarcal donde se consideraba como natural el sacrificio de las mujeres, que tenían que expiar la culpa de haber traído el mal al mundo. Bueno, desde las teologías feministas nos planteamos reformular, de alguna manera eliminar todo este barro de nuestra tradición teológica, espiritual, litúrgica, y recuperar las fuentes que mejor nos pueden nutrir y nos pueden alimentar. Y por otra parte, recuperar también la memoria subversiva de ese Jesús que empoderó a las mujeres con las que se encontró, que las llenó de espíritu en su resurrección, y que luego fue despertando en ellas y ha seguido despertando en nosotras a lo largo de la historia un fuerte sentido de confianza en Dios, más allá de los límites de sus contextos patriarcales. Si nos detenemos en la historia del cristianismo y también de otras tradiciones religiosas, nos vamos a encontrar con una abundante presencia de discípulas, místicas, mujeres sabias, maestras espirituales, visionarias, artistas, activistas sociales, que experimentaron y que experimentan la buena noticia del Evangelio y que la transmiten creando obras literarias, nuevas formas de vida, pinturas, etc., ¿no? Y lo mismo sigue sucediendo hoy. Esto ha sucedido también en la teología, sobre todo a partir de los años 70 del siglo XX. Podemos decir que esa fidelidad a la buena noticia del Evangelio y ese amor a nuestras hermanas, pues nos ha llevado a muchas de nosotras a una tarea bastante ingrata, como es la teología, ¿no? Que una y otra vez a lo largo de la historia se había convertido en territorio vedado para las mujeres. Son muchos los nombres que podría citar, pero no me voy a detener. Me gustaría concluir diciendo algunas de las cosas que he planteado antes. ¿Qué hemos aprendido en este proceso? ¿A qué retos nos enfrentamos? ¿Qué podemos aportar? Y voy a enumerar alguna idea. Bueno, en primer lugar, hemos descubierto lo importante que es tomar conciencia de nuestra situación, de la necesidad de que las mujeres nos empoderemos, se empoderen, participen, aporten. Algo que cuesta, sigue costando, no ha cambiado tanto esto. Segundo, la importancia de la participación de las mujeres también en la creación del discurso teológico, religioso, en el acompañamiento espiritual, en la liturgia.
También el potencial del liderazgo femenino frente a la victimización, la importancia de los liderazgos femeninos en todos los ámbitos. Frente al cuerpo femenino como lugar de conflicto, hemos aprendido que nosotras somos nuestros cuerpos y que los cuerpos de las mujeres nos enseñan mucho sobre la realidad social, sobre la injusticia que se refleja muchas veces en las dolencias de las mujeres, en sus enfermedades, en las agresiones violentas contra las mujeres, y que debemos escuchar con atención nuestros cuerpos. También hemos aprendido que nuestros cuerpos no son mercancía para que otros los exploten o se beneficien de ellos, que nuestros cuerpos son sagrados y que cuando son violentados o despreciados se está vulnerando también la imagen de Dios en nosotras y nuestra dignidad humana. Nos hemos dado cuenta de que en las tradiciones religiosas hay un fuerte tabú sobre la sexualidad femenina, el placer femenino, y que este tema necesita una revisión urgente. Nos hemos dado cuenta de que necesitamos hablar y aprender a relacionarnos con el cuerpo femenino en clave de bendición y denunciar como un pecado grave las diversas formas de violencia contra la integridad física de las mujeres. Hemos aprendido que la justicia implica no solo redistribución económica, aunque también, la justicia también implica reconocimiento, también implica reciprocidad. Y hemos aprendido la importancia de seguir luchando por abrir las posibilidades para otras, y la importancia también de la aportación de los varones. Es decir, cada vez nos encontramos con más varones sensibles que rechazan una visión patriarcal de la sociedad y que quieren construir un mundo distinto, mucho más sensible a valores como el reconocimiento de nuestra interdependencia, de nuestra vulnerabilidad, del valor central de la vida, de todo ser humano, y hemos descubierto que desde ahí pues, podemos trabajar y podemos acompañarnos y podemos crecer en esta revolución que desde mi punto de vista pues, está impulsada incluso por el Espíritu Santo, ¿no? Por la Divina Ruaj. Yo creo que ya, Lucas, ¿no? Vale. Bueno. A ver, bueno, pues ahora vamos a dar la palabra a quienes la quieran solicitar a través de la gente que está en YouTube. Lo que tienen que hacer es escribir en el chat, ¿no? Y nosotros lo leemos desde aquí y se lo trasladamos a Lucía. La gente que está en Zoom lo que tiene que hacer es levantar la mano con el sistema de levantar la mano que tiene Zoom. Si no lo conocen, pues poniendo una intervención en el chat también vemos que intervenir, ¿de acuerdo? Voy a formular una pregunta mientras ustedes van decidiendo si quieren intervenir o no. A ver, Lucía, en todo esto hay una dimensión como muy práctica de cómo ayudar, ¿no? De cómo ayudar a que podamos ir profundizando en esto. Y voy a hablar de tres cosas muy concretas. Una es el uso del lenguaje inclusivo, ¿no? ¿Hasta qué punto esto es realmente importante? ¿Hasta qué punto no? Otra es el tema de las cuotas, el que haya mujeres en los órganos de gobierno, que haya mujeres en la representación, lo que tú antes señalabas, por ejemplo, que haya mujeres teólogas, ¿no? Y luego la última, que es una cosa que a mí por lo menos me parece que a veces produce cierto rechazo, que es entrar en la discusión de los ministerios en la Iglesia, ¿no? Y del lugar de la mujer en los ministerios en la Iglesia. Estas tres cuestiones que son así como muy prácticas, me parece a mí. Y por favor el resto tengan el micrófono cerrado mientras no intervengan. Venga. Bien, a ver, el tema del lenguaje inclusivo yo creo que es un tema mucho más importante de lo que pensamos. Hay estudios científicos, parte de lingüistas, que ponen de manifiesto el cómo nos afecta, cómo nos configura en nuestra identidad el estar o no incluidos en el lenguaje. Entonces, muchas veces cuando el lenguaje es exclusivamente masculino, la mujer tiene que hacer el esfuerzo de pensar si ella en ese enunciado está incluida o no está incluida. Y la sorpresa es que muchas veces no lo está, mientras que el hombre siempre está incluido, ¿no?
hay un componente ahí de energía, hay un componente también, diríamos, de visibilización, de reconocer, de hacer presente, porque lo que no se nombra no existe. Es verdad que a veces el lenguaje inclusivo pues, es cansino, tenemos que ser creativos y creativas, ¿no?, en la manera de hacerlo, buscar fórmulas, buscar palabras, y luego yo creo que la reflexión sobre el lenguaje inclusivo nos ayuda a darnos cuenta de cómo a veces convertimos el lenguaje en una cárcel, y el utilizar un lenguaje exclusivamente masculino lo que hace es estrechar nuestra sensibilidad, nuestra capacidad de captar matices. Voy a poner un ejemplo. En la Biblia tenemos muchísimas imágenes femeninas de Dios y apenas las utilizamos. Incluso en el Nuevo Testamento hay muchas iglesias dedicadas al buen pastor, pero no hay ninguna iglesia dedicada a la mujer que barría la casa y encontró un dracma, o a la mujer que amasaba el pan, que es imagen de Dios, que es el que está poniendo esa levadura en la realidad. Es decir, en la Biblia, a pesar de que ser un texto pues, de una cultura patriarcal, tiene muchísima riqueza de símbolos, de lenguaje femenino, que el propio Jesús utilizó y que nosotros hemos eludido, es decir, no usamos esas metáforas. Con lo cual estamos desvalorizando los símbolos que expresan la experiencia femenina, ¿no? Yo creo que este tema es más importante de lo que parece. El segundo tema de las cuotas. Bueno, el tema de las cuotas es una discusión casi política, social. Sabemos que allí donde se implantan cuotas se acorta muchísimo más el proceso de inclusión de las mujeres, de participación. Es decir, sin cuotas, las mujeres tardan muchísimo más en acceder a cualquier oportunidad, porque la propia dinámica social tendemos a elegir los pares, y si en los puestos de responsabilidad y de gobierno están varones, se tiende a buscar a aquellos que también son varones, y entonces es muy difícil romper esa dinámica. La cuota es una herramienta social que yo creo que tiene su utilidad mientras no logremos un mayor equilibrio. O sea, es una manera de romper el desequilibrio más rápido. Y no podemos conformarnos con que Naciones Unidas nos está diciendo ahora que al ritmo que vamos, la igualdad real entre hombres y mujeres no va a llegar hasta dentro de 150 años. Yo cuando leo esas cosas me planteo que el tema de las cuotas pues, es una necesidad. 150 años es muchísimo. Los que tengáis hijos e hijas, pensad que ni siquiera vuestros hijos e hijas van a ver esa igualdad, ni siquiera sus hijas, vuestros nietos. Es decir, esto es terrible, no puede ser. Entonces la cuota yo creo que es una herramienta. Es más, yo creo que es una herramienta que debería aplicarse en la Iglesia. Y eso tiene que ver con el tema de los ministerios. Yo creo que me lo has preguntado porque en alguna entrevista lo he comentado. Es que creo que se tiene que aplicar, porque lo de la Iglesia es escandaloso. Es escandaloso. Mientras el sacerdocio, y esto está ligado a la pregunta que me has hecho, mientras diríamos, la posibilidad de acceso a cualquier responsabilidad real, y a cualquier lugar de decisión en la Iglesia real, esté ligada al ministerio sacerdotal, las mujeres estamos completamente fuera, estamos excluidas. Y eso limita enormemente nuestras posibilidades de aportar, de enriquecer, limita enormemente a la institución. Y entonces yo sí que creo que en la Iglesia Católica en concreto, porque en otras iglesias es distinto, sí que hay ministerios femeninos, hay obispas, pero bueno, que en la Iglesia Católica yo creo que deberíamos ir avanzando en todo lo que podamos. Creo que hay muchos ministerios que las mujeres realizamos en la Iglesia, que los realizamos, que existen, pero que no están reconocidos, que no son reconocidos públicamente y que por supuesto no son remunerados, lo cual también limita mucho más la posibilidad de que las mujeres puedan aportar y puedan participar. Entonces yo creo que es un compromiso que las organizaciones, instituciones, grupos de iglesia, pues nos tenemos que plantear, apostar por que mujeres que sean capaces, cuando hablamos de cuotas no hablamos de poner a mujeres incompetentes, sino mujeres que sean capaces, que estén cualificadas, que puedan aportar, tengan la oportunidad de estar en espacios donde además van a enriquecer a toda la comunidad.
yo creo que esto ya es un camino que se está haciendo. No es algo que no esté cambiando, pero quizá a mí me gustaría que fuera un poco más rápido, ¿no? Y que tuviéramos más conciencia de la urgencia. Muchísimas gracias, Lucía. Nadie ha levantado la mano. No sé si es que no hay preguntas por parte de nadie. Ah, bueno, Ana Fuentes. Venga, Ana, adelante. A ver, yo es que es un término que no acabo, te he escuchado y no acabo de entender muy bien, lo de empoderamiento espiritual. Lo he buscado aquí ahora en internet y demás. Es que son dos palabras que a mí en mi cabeza me chocan, porque empoderamiento por un lado es como control, dominio, fuerza, y por otro lado espiritualidad es más bien don, es gracia, es humildad, es desde abajo y desde dentro. Entonces, como que las dos cosas unidas me chocan. No sé. Dime un poco a qué te refieres con empoderamiento espiritual. Muy bien. No, gracias por la pregunta, porque quiero aclararlo, porque si no es un poco... A ver, cuando hablamos del tema del poder, que es uno de los temas más importantes en la filosofía política feminista, por ejemplo, Hannah Arendt trata este tema, otras filósofas, y también en la teología feminista, el tema del poder, ¿no? Cómo entender el poder es un tema central. Y la pregunta que se plantea es, ¿qué es el poder? Porque muchas veces cuando las mujeres piden más oportunidades se dice, es que lo que queréis es el poder, lo que queréis es mandar, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué entendemos por poder? ¿Qué tipos de poder hay? Y ahí podemos diferenciar 3 tipos de poder. Hay un poder un poder de dominación, ¿de acuerdo? Ese poder de dominación lo que busca es que quien tiene el poder utiliza a los demás como un instrumento para lograr los fines que persiga, ¿de acuerdo? Pueden ser unos fines nobles o pueden ser unos fines malévolos, ¿no? Da igual. Pero el uso del poder es un uso en el que alguien por encima de otro decide sin dialogar, sin contar con lo que el otro puede ofrecer y impone su voluntad, ¿de acuerdo? Entonces sería un poder sobre. Luego habría un poder que es el poder con. Ahí ya nos empezamos a acercar más a Jesús. Tú fíjate que Jesús de Nazaret en el Evangelio nos dice, no llaméis a nadie padre, porque solo hay un padre, el del cielo. ¿Qué nos está diciendo? Esa lógica de poder no es la lógica del reino. Dios no, el Dios de Jesús, el Dios cristiano, no se relaciona desde esa lógica de ordeno y mando y no cuento con los demás. A María de Nazaret no le comunica, tú vas a tener un hijo y lo vas a criar y va a ser el salvador del mundo. Le pregunta si quiere tener ese hijo a una campesina judía de 15 años. El Señor Todopoderoso le pregunta si quiere y ella plantea sus dudas y al final dice sí. Y hasta que ella no dice sí, no se produce la encarnación. Por lo tanto, en la tradición cristiana, el poder de Dios no se entiende como ese poder desde arriba, como un poder de dominación. Se entiende como un poder donde yo el ejercicio del poder lo hago en diálogo con el otro, contando con las fuerzas, con las energías, con lo que el otro puede y quiere aportar. Y luego hay una tercera forma de entender el poder, que es el poder desde dentro. El poder que surge de cada uno. Cada ser humano, y te lo voy a decir más en términos teológicos, ¿no? De la teología feminista, por el hecho de ser imagen de Dios, tiene esa imagen de Dios y esa fuerza del espíritu dentro. Cuando hablamos de empoderamiento espiritual, hablamos de una espiritualidad que ayude a que esa fuerza de Dios que hay en ti, el poder de Dios que hay en cada uno y cada una de nosotras, brote y se traduzca en acción para el bien de la comunidad, para el bien de todos. Cuando hacemos eso, cuando puede brotar esa fuerza, ese poder del espíritu que hay en ti y ponerse al servicio de los otros y expresarse para tu propio bien y el de la comunidad, estamos hablando de empoderamiento. No sé si me he explicado. Cuando una persona tú la ayudas a formarse, la preparas y ya es capaz de tomar sus decisiones y es capaz de tener iniciativas mejores igual que las que tú habrías pensado,
Eso es empoderamiento espiritual. Por ejemplo, los que sois padres y madres, yo tengo un hijo que ahora ha cumplido 18 años y ha empezado Bellas Artes este año, primer año en la facultad. Bueno, está en un momento de cambio de vida, él ya se siente muy mayor y en gran medida lo es. Y cada vez se siente más empoderado. ¿Qué quiere decir aquí empoderado? ¿Empoderado quiere decir que está contra mí? No, porque hablamos mucho, compartimos, cuando va a tomar una decisión vemos pros, contras, pero él ya va decidiendo su vida. Yo ya no puedo decidirle la vida, tiene 18 años, tiene que decidir su vida. El empoderamiento espiritual tiene que ver con esto. Es un uso del poder humilde, generoso, que potencia al otro, compartido. Es el poder compartido, la fuerza de ese poder compartido. Es la manera en que Jesús ejerció su poder. Muchísimas gracias, Lucía. Javier Tisedor y luego Pedro Bolaños son las dos personas que tienen levantada la mano. Javier, adelante. Sí, ahora. Muchas gracias, Lucía, que por tu intervención y quería, no sé si habrán visto la película María Magdalena, que a mí me pareció una película maravillosa, ¿no? Y que yo creo que Jesús realmente, los hombres que él eligió o que le siguieron no le entendieron, ¿no? En cambio las mujeres sí, que María Magdalena era una apóstola, vaya, ella no era una discípula cualquiera. Y luego en las comunidades cristianas hubieron diaconisas desde el principio. Yo creo que es muy importante a la hora del ministerio reconocer la labor que hacen tantas mujeres dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Y yo creo que por ahí reivindicar pues todas las figuras, tantas mujeres creyentes, y empezando por María Magdalena. Es muy importante, yo creo. Gracias. Sí, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, el tema de María Magdalena es muy interesante porque fue la apóstol de los apóstoles, así este título con el que le rendía culto la Iglesia Ortodoxa Oriental, el Papa Francisco lo ha convertido también en un título ya oficial dentro de la Iglesia Católica Occidental, pero ha costado muchísimo durante siglos. En la tradición católica, María Magdalena además se ha confundido con la pecadora arrepentida, siempre vinculada al pecado sexual, que no tiene nada que ver con quién fue realmente María Magdalena. Ha habido una distorsión en la que se pone de manifiesto esa ambivalencia de la tradición cristiana respecto a las mujeres. Un ejemplo es María Magdalena, que de discípula pasa a convertirse en una especie de prostituta o pecadora arrepentida, o por ejemplo Juana de Arco también, ¿no? Que fue una mujer, una niña, una mujer joven, analfabeta, una campesina que trató de luchar por la liberación de su pueblo, siguiendo la voz de su conciencia, y acabó quemada en una hoguera como hereje y luego convertida en santa, ¿no? Hay más casos. Es interesante esta ambivalencia, ¿no? de la tradición cristiana respecto a las mujeres fuertes y empoderadas espiritualmente. Ana, ahora se me entiende mejor, ¿vale? Porque todas ellas fueron mujeres humildes, o sea, no hablamos de un empoderamiento de machacar, ¿no? Sino de expresar esa fuerza espiritual. Teresa de Jesús también fue una mujer empoderada que las pasó canutas, ¿no? Por ser empoderada en gran medida, ¿no? Pero bueno, en este sentido positivo. Damos la palabra a Pedro. Si es Pedro, por ahí. Hola, buenas noches a todos. Hola, Lucía. Me gustaría hacerte una pequeña observación nada más, que a propósito de la confusión de términos con el término empoderamiento. Yo creo que ese término viene de un término en inglés que es confuso, porque power significa potencia y significa poder. Y yo creo que el sentido de empoderamiento es de potenciar, es decir, de darle la plenitud a las capacidades que todo el mundo tiene, ¿no? Y no tanto de adquirir o ocupar un lugar de poder que entra en conflicto. Entonces, vamos a buscar otro término castellano que exprese mejor eso, porque me parece que, aunque es un término que está muy, muy metido y ya muy incorporado, pero a mí me parece que es confuso, porque parte de esa confusión que yo creo que existe en esa raíz inglesa, ¿no? Y lo que quería preguntarte es, yo soy profesor de secundaria, no sé si tú sigues siendo, lo eras, Sí. pero lo sé. Bueno,
Sí, El sí. año pasado, con una alumna mía de mi tutoría de segundo bachillerato, los días previos al 8 de marzo, me parece que fue, me preguntaron y yo me declaré como feminista. Y entonces varias de las chicas de mi clase se pusieron muy, muy alteradas, como diciendo que eso no podía ser, que yo no podía ser feminista, ¿no? No podía ser. Entonces hubo un debate y tal. Bueno, tú acabas de decir ahora algo aclarando esa pregunta y que parece que yo no estaba tan equivocado. Pero a la pregunta a la que voy es, ¿qué podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer los varones dentro de la iglesia para que las mujeres ocupen el lugar que les corresponde? O sea, yo creo que soy una persona que está comprometido con esto, y antes, cuando estabas haciendo el resumen final, yo estaba pensando, pero ¿cómo es posible que a ella todavía sea necesario recordar todo esto que ella está diciendo? Me parecía alucinante. Pero digo, hay entornos en donde es necesario, pero dentro de la iglesia también es necesario recordar todo esto. Es que me parece una cosa increíble. Entonces, te vuelvo a repetir la pregunta. ¿Qué más podemos hacer los varones dentro de la iglesia para que las mujeres ocupen el lugar que realmente les corresponde? Bueno, Pedro, me alegro muchísimo de verte. De verte a ti y a tu mujer de hace años, cuando fui la primera vez por ahí a Las Palmas que me invitó Lucas. Os recuerdo muy bien y me alegro, lo primero, saludaros y deciros que me alegro muchísimo de veros. Has explicado muy bien lo del término empoderamiento y efectivamente tiene que ver con el capacitar, con el potenciar esas capacidades propias y esa fuerza interior de la persona. Yo le he dado muchas vueltas, no sé muy bien cómo sustituir la palabra. Entonces, a veces prefiero usarla y explicarla, pero creo que tienes razón. Igual habría que buscar otra palabra en castellano, pero me resulta muy difícil encontrar una palabra que exprese esto. Luego hay que explicarlo, porque efectivamente lo de poder puede parecer... La gente, igual que se mueve en movimientos sociales, igual es un término que se usa ya cada vez más, pero es verdad que para mucha gente sigue sonando muy mal, como le ha pasado a Ana, con toda la razón. No es fácil. No sé si se os ocurre cualquier alternativa, yo estoy encantada. Lo decías antes también, que había muchas corrientes en el feminismo. Es que hay corrientes feministas que utilizan el sentido de empoderamiento en el sentido del poder. Y tú te has diferenciado de ese rasgo. Por eso creo que es importante darle un matiz o un tinte diferente, que refleje... Habrá que buscar la palabra, ¿de acuerdo? Pero creo que es que el conflicto viene porque no todos los movimientos feministas aceptan esa visión del empoderamiento, entre comillas, como tú lo has explicado, sino que van en el otro sentido. Claro, yo hago una lectura, o sea, como he comentado, los feminismos son muy diversos, hay muchas posiciones distintas y probablemente si aquí hubiera otras feministas a las que yo a veces de broma llamo canónicas, pues me consideraran a mí una hereje del feminismo, ¿de acuerdo? O sea que afortunadamente es un movimiento plural, es como pensad, no sé, cualquier movimiento social, el sindicalismo, pues no hay un sindicalismo, hay muchos tipos de sindicatos, hay muchas corrientes sindicales, es muy complicado. El denominador común es el que he explicado. Ahora, el por qué se produce esta situación o cómo entender qué es empoderar a una mujer, seguramente una mujer con una sensibilidad espiritual lo va a interpretar de manera muy distinta a una persona que no tenga ninguna sensibilidad espiritual. Va a ser distinta la interpretación. O el análisis del concepto de poder pues va a cambiar, ¿no? Ahí no tenemos otro remedio que sentarnos ya a hablar más despacio. Y respecto a la mujer, a la pregunta que tú has planteado, que me parece que es muy importante, yo pienso lo mismo que tú. Yo cuando me piden hablar de estos temas, pienso, madre mía, qué rollo que todavía estemos con esto. Y ahora yo tenga que contar esto. Yo misma me aburro, ¿no? Pero entiendo que hay que hacerlo, porque todavía no hemos resuelto la situación. Todavía necesitamos crear conciencia y ir cambiando las cosas. Entonces, algo muy importante que puedes hacer, que ya estás haciendo, eres profesor, yo también. El ámbito educativo es fundamental.
Luego, vosotros habéis organizado esta charla, estáis en una comunidad cristiana, hay una inquietud por esta temática. Formarse, difundir pensamiento, dialogar, potenciar a las mujeres de vuestra comunidad, potenciar todo lo que puedan aportar, ¿vale? Este tipo de cosas, yo creo que por ahí hemos de trabajar. Y luego sí que es verdad que ahora mismo tenemos movimientos, en España tuvimos ahora en el 8 de marzo la Revuelta de las Mujeres, que fue un movimiento pues muy sencillo, donde distintos colectivos de mujeres cristianas y feministas, pues se hizo un documento, que creo que es un documento como muy básico, lo que se pide es elemental, pues bueno, firmar ese documento, darlo a conocer, sensibilizar en esta dirección. Yo creo que mostrarnos públicamente, porque a veces los cristianos que hablan sobre estos temas son cristianos que tienen una visión también muy... Hay ahora toda esta obsesión con la ideología de género, etcétera, ¿no? O sea, decir, bueno, vamos a ver, no todo el feminismo es anti-religioso, ni no todo el feminismo es contrario a elementos fundamentales de la fe cristiana, ¿no? Y por lo tanto, creo que ahí debemos también hacernos visibles. Lo que hiciste con tus alumnas, decirles que eres feminista, ¿no? No son tiempos fáciles, porque también, como en todo, en el movimiento feminista también nos encontramos con feminismos excluyentes y con personas excluyentes. Yo creo que ahí hemos de pelear y hemos de hacernos visibles. Buenas tardes. Bueno, a mí me ha hecho un poco pupa cuando has dicho que efectivamente no tendríamos que descansar hasta que no se reconozca esta igualdad de derechos de hombres y mujeres en todo el mundo. Cuando pienso pues lo que se vive pues en otros países, pero sin irme a otros países pues pienso aquí mismo. Bueno, nosotros estamos en un centro con inmigrantes y entonces ahí nos encontramos un poco con el filo de la navaja. Por una parte tenemos que respetar culturas distintas y tampoco podemos interferir mucho, y por otra parte pues vemos todo el camino que queda por recorrer en este sentido. Entonces, bueno, pues ¿cómo podemos ir dando pasos? Tú un poco, con lo que has dicho antes, un poco has ido respondiendo, pero bueno, pues si se te ocurre algo más, sobre todo con población inmigrante donde otras religiones y también viven algo tan distinto, ¿no?, de nosotros, entonces, pues a ver qué podríamos hacer. Bueno, y esta es la última pregunta, Lucía, porque ya se nos hace la hora. Vale, yo creo que en este tema, tú sabes que en Valencia también tenemos mucha presencia de inmigración y de pluralidad religiosa, tenemos una presencia importante del Islam. Yo creo que aquí es muy importante hacer redes con otras mujeres musulmanas, de otras religiones, que sean sensibles a esta búsqueda de la igualdad, a capacitar a las mujeres, fortalecerlas. Quizás la palabra más parecida al empoderamiento, lo que pasa es que el fortalecer parece como que es desde fuera, ¿no? Bueno, pues yo mi experiencia es en Valencia y luego también, por ejemplo, en Lavapiés, Pepa Torres, que es una teóloga española que trabaja en Lavapiés con colectivos a nivel de tema interreligioso y con migrantes. Yo creo que hemos de reforzar, crear redes, hacer alianzas, grupos, donde se relacionen entre sí mujeres de diferentes espiritualidades y puedan compartir. En Valencia yo pertenezco a una asociación muy pequeñita, muy sencilla, pero ya que tiene muchos años, que se llama la Asociación Interreligiosa de Mujeres Sofía, y intentamos, bueno, pues crear momentos de oración, de encuentro con mujeres de distintas religiones, y hemos hecho cosas con las mujeres musulmanas del Centro Cultural Islámico de Valencia en algún momento. Yo creo que este camino puede ser importante, el compartir desde la fe, desde el respeto, o sea, en un espacio interreligioso, puede ayudar enormemente a las mujeres.
de otras tradiciones y de otras culturas. Porque muchas veces ellas viven lo occidental como algo que choca totalmente con los valores de sus tradiciones religiosas. Y el mismo trabajo que tenemos que hacer las cristianas con nuestra propia tradición, bueno, pues ellas también pueden ir encontrando sus caminos. Muchísimas gracias. A ver si estoy manejando. Aquí está. Bueno, muchísimas gracias, Lucía, y muchísimas gracias a toda la gente que ha participado. Ahora les pido un ratito a los que están a través de Zoom, 20 segundos en silencio, hasta que podamos cortar la emisión de YouTube, y después ya dejamos los micrófonos abiertos para despedidas, saludos y cariño. Venga.